Noticiero Entérese. Nombre del curso: Políticas y programas de atención a la primera infancia. Nombre del presentador: Guillermo Alejandro Riveros Carrero. Introducción general. Este es un noticiero que pone como tema unas preguntas relacionadas con primera infancia. Desarrollo de preguntas. ¿Qué es la Convención de los Derechos del Niño? La Convención de los Derechos del Niño es un tratado internacional, el cual fue reconocido por las Naciones Unidas en 1989 y que reconoce los derechos a los menores de 18 años. ¿Cuál es el propósito de la Convención de los Derechos del Niño? Respuesta: el propósito de la Convención de los Derechos del Niño es defender los derechos básicos del niño, los cuales son derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho al desarrollo de la libre personalidad, derecho a un nombre, derecho a una familia. Bueno, estos son los derechos más básicos a los que tiene un niño. Bueno, seguimos con la otra pregunta, la cual es: ¿cómo garantizar el cumplimiento de los derechos del niño? Respuesta: para garantizar el cumplimiento de los derechos del niño se debe concientizar a las personas mediante campañas y dar a conocer estos derechos a la población en general. ¿Cuáles son los principios generales para la realización de los derechos del niño? Respuesta: hay que tener en cuenta que los derechos del niño están fundamentados en los derechos humanos. Por lo tanto, los principios generales están basados en lo que se debe hacer para darlos a conocer y fomentar el respeto por los derechos del niño, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del desarrollo de milenio? Respuesta: dar a conocer los derechos del niño y que estos sean respetados y mundialmente por las personas, ¿no? Y respetados por los adultos, y apoyar a los programas que trabajan por la primera infancia, que se reconozcan los derechos de los niños como inviolables. Para esto se tendría que reforzar las políticas que protegen los derechos de los niños y generar conciencia en la importancia que tienen los derechos de los niños. ¿Qué son y cuáles son los beneficios de la atención y educación de la primera infancia de EPI para el desarrollo? Empiezo explicando. Los beneficios de la atención a la primera infancia a EPI se basan en que esta es una organización que contribuye a la supervivencia, crecimiento y desarrollo de los niños. Es una organización que también colabora a la primera infancia con apoyo social, comunitario, moral, inclusive ofrecen el servicio de guarderías y apoyo para padres. Bueno, ¿por qué es importante que se implementen políticas y programas más internacionales sobre la educación inicial a la primera infancia? Bueno, les doy la respuesta. Pienso que es importante porque los niños son el futuro del mañana y porque deben existir leyes que protejan a los niños, ya que ellos son los más vulnerables, y se defiendan sus derechos para no ser vulnerados por personas escrupulosas. Por eso es importante apoyar a los niños en el aspecto social, cognitivo y físico. También considero que estos programas que ofrecen servicios de apoyo también a los padres y de guardería. ¿Cómo es la situación actual de la primera infancia en América Latina? Bueno, la situación de la primera infancia en América Latina está en que se vulneran mucho los derechos de los niños, ¿no?
Esto es por parte de grupos armados, los cuales reclutan a los niños desde muy pequeños y bueno, y los entrenan para la guerra y los meten en estas cuestiones, ¿no? También algunos que son maltratados y otros que por cuestión de pobreza les toca laborar para llevar el sustento a sus casas. Bueno, internacional, noticia internacional. Miles de niños privados en el noreste de Siria. 3 de septiembre de 2019, 20:35 horas. Bueno, considero que en esta situación se vulneran los derechos del niño debido a que los niños tienen derecho a la educación y en esta situación que ocurre en Siria se vulneran los derechos de los niños ya que están privando a los niños de la educación. Bueno, queridos espectadores, para la realización de este trabajo yo utilicé las siguientes referencias bibliográficas. Aquí las hago saber. Referencias bibliográficas. Plataforma de Infancia 2018. Los derechos de la infancia. Roger, 2013. El enfoque de protección integral de los derechos de la primera infancia en América Latina. Panorama Mundial sobre Atención de la Primera Infancia. AEPI, Organización de las Naciones Unidas para la Educación. Bueno, yo ya con esta información que les he transmitido y les he dado a ustedes, les digo muchas gracias y hasta la próxima.